Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las máquinas de Turing. Este es un concepto fundamental en la teoría de la computación. Una máquina de Turing es un modelo matemático que nos ayuda a nosotros comprender qué puede hacer o no un computador y cómo lo hace. Para tener su funcionamiento tenemos que tener en cuenta sus elementos. Para las personas que ya tienen una familiaridad con el tema, pueden encontrar ciertas similitudes con los autómatas finitos y los autómatas de pila. Así como en los autómatas finitos y los autómatas de pila, y las máquinas de Turing siguen reglas que dependen de su estado actual y de su entrada. Esto lo podemos también tener en cuenta con uno de los elementos importantes que son muy básicos en las máquinas de Turing, que es que están conformados por cintas divididas en celdas. En este caso, la máquina de Turing tiene más potencia y son cintas infinitas. Y así como los autómatas de pila, ambos tienen una memoria. Depende eh, de sus elementos de entrada y de salida. Pero la máquina de Turing tiene mucha más capacidad, es mucho más potente. Ambos también tienen tablas de reglas, que son los que definen qué hacer en cada situación. Y algo que tiene adicional las máquinas de Turing es que tienen, primero, un cabezal que lee y escribe, ya sea a la derecha o a la izquierda de la cinta. Aparte de eso, también tiene un conjunto de estados que son los que guían su movimiento, si regresar, si moverse, si trasladarse hasta cierto punto, no importa si está al lado izquierdo o derecho, todo eso lo hace su conjunto de estados. A continuación, mostraré algunos ejemplos de lo que puede ser una máquina de Turing y pues ciertas similitudes y detalles importantes que analizaremos a continuación. Muy bien, para nuestro ejemplo de una máquina de Turing, vamos a determinar si una palabra es un palíndromo o no lo es. Recordemos que un palíndromo es una palabra que se lee tanto al derecho como al revés. En este caso elegí una palabra que claramente es un palíndromo, que sería la palabra reconocer. Por nuestra lógica, ya leyéndola, sabemos que es un palíndromo, pero vamos a analizar cómo una máquina de Turing lo puede analizar, cómo lo ve y cómo lo determina. Entonces, para este caso, al momento de determinar palíndromos, tenemos ya una tabla de reglas importantes, como por ejemplo que es, el último dato y el primer dato tienen que coincidir. En este caso, para que sea más fácil y de una manera más lógica, podemos decirle que tiene que hacer pares de números. Entonces, en este caso, la primera regla como tal, sus estados de aceptación, eh, avanzarían siempre y cuando las reglas que nosotros pusimos, que es que tienen que ser exactamente la misma letra o el mismo símbolo, dependiendo del caso, avance. Si no, lo rechazaría completamente. A continuación, vamos a hacerlo de una manera un poco más dinámica, un poco más gráfica, para que sea un poco más fácil comprender cómo es el tema. Muy bien, nos vinimos aquí a Paint, ya que pues, yo creo que es una manera un poco gráfica para poderla entender bien. Entonces, decimos que tienen que generar pares en sus símbolos. En este caso serían las R's, que serían los primeros símbolos en leerse. Y si los cumple, pasa al siguiente estado de aceptación, que ya serían los estados de E. Pero bueno, en este caso, nuestro autómata eh, coloca las letras en una cinta, las divide en celdas y marca el último símbolo de la cadena, en este caso sería la R, y el primer símbolo. Si son iguales, generando un par, entonces la máquina de Turing va a aceptar estos símbolos y normalmente los reemplaza por algún símbolo especial. En este caso, y lo que más logré encontrar es que a veces lo reemplaza por una X. Y ahí sí, pasaría su cabezal otra vez al siguiente estado. En este caso,
así como los autómatas de pila, em, que también manipulan de manera secuencial y lógica. Esos también procesan cadenas de estructuras específicas, como en este caso un palíndromo. Pero las máquinas de Turing no están tan limitadas en comparación, son más flexibles. Eso lo podemos ver gracias al cabezal y al conjunto de estados que pueden determinar que vaya no, un lado, no solamente al lado derecho, sino también derecho o izquierda, dependiendo de la forma lógica que mejor le lleve al caso. Entonces, en este caso, podemos continuar viendo que en la palabra conocer, el otro dato que no está marcado sería la E, y lo compara con el primer dato que no está marcado, que también sería una E, y los cambiaría por otro carácter especial. Siempre colocando, en este caso, pares de letras que coinciden específicamente. Lo mismo con la C, que podemos ver que esta C es igual a esta C, la marca por un símbolo especial y también con la O, que pasa exactamente lo mismo, ya que pues sabemos que pues son pares, son iguales. Y quedándonos de último la letra N, que es el carácter especial. Y también, en este caso, sería su estado de aceptación, su último estado Q. Y en este caso, al momento de conseguir todos los valores anteriores, la máquina no entra en ese rechazo, acepta que es un palíndromo y ahí se puede verificar. Si fuera una palabra diferente como eh, avión, ya en el primer momento, al momento de comparar la primera letra, que sería la A, con la N, al ver que no es el mismo, ya automáticamente dice que eso es un error, totalmente. Y pues en ese caso lo único que hace sí es comparar sus pares como tal. En este caso tendría en esta máquina 4 pares de letras válidas hasta llegar a su estado de aceptación. Pues esto sería como un ejemplo simple de cómo funciona una máquina de Turing. Podemos determinar los elementos que la conforman en este caso. Podemos ver sus cintas, podemos ver su tabla de reglas, que las dije antes de iniciar, su conjunto de estados o su guía, y su cabezal, su cabeza lectora, también se le llama. También añadir que, pues, en conclusión, las máquinas de Turing son herramientas que son muy poderosas para entender la computación, mucho más flexibles que autómatas finitos o de pila, y son, en términos generales, una base teórica de lo que conocemos hoy como computadores. Si no fuera por las máquinas de Turing, simplemente no hubiera avanzado tanto en la ciencia de la computación. Entonces, es muy importante poder saber de estos temas, poder conocerlo, entenderlos, porque son una base muy fundamental para toda la computación.